cordial bienvenida a la sala de Zoom del programa Terrorismo Nunca Más de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. El día de hoy nos es muy grato al equipo de Terrorismo Nunca Más darles el saludo más cordial a todos ustedes, alumnos del Instituto Superior Fibonacci de Huánuco. Tengo en la sala la presencia de la señorita Yetzabeth. Buenas tardes. En nombre del Instituto Fibonacci y en nombre del promotor, señor Joel Arteaga Calixto, le queremos dar la más cordial bienvenida a esta conferencia sobre el terrorismo en el Perú. Inicios, consecuencias y nuevas estrategias. Esta iniciativa ha sido promovida por el Congreso de la República, a quien agradecemos por considerar a nuestra institución. Esta actividad es un tema muy importante, porque este país ha vivido muchísimos momentos de dolor, de sufrimiento, por culpa de este flagelo, de este mal, que no solamente ha afectado a este país, sino que es un mal del mundo entero. Y sigue causando ese dolor y ese sufrimiento a toda nuestra gente. Es por eso que no podemos ser ajenos a esta realidad. Y una forma de luchar contra el terrorismo es conociéndolo, sabiendo la forma como ellos actúan, sabiendo qué buscan. Y esa es la importancia de esta conferencia. Esa es la importancia de que toda esta información llegue a nuestras casas y a nuestras familias, a nuestras comunidades. Y por eso le queremos agradecer enormemente que nuestro instituto sea tocado y lo hayan escogido para este tema. Muchísimas gracias, Queremos agradecemos realmente felicitarlos por esta palabras. loable acción. Muchísimas gracias. Gracias, señorita Yetzabeth, y realmente quienes estamos agradecidos con ustedes somos el programa Terrorismo Nunca Más, que de hecho esta no es la primera vez que el Instituto Fibonacci nos abre sus puertas, ¿no? Agradecemos infinitamente al director César Navarro Pardavé, quien siempre está dispuesto a colaborar con nuestros programas de la Oficina de Participación Ciudadana. Muchas gracias. Damos inicio entonces a nuestra sesión del día de hoy. Bien, primero que nada, el agradecimiento que hemos realizado pues al Instituto Superior Fibonacci, ya está de por sí de antemano. Mi nombre es Vanessa Quiroga y hoy día en representación del Congreso de la República, específicamente de la Oficina de Participación Ciudadana, les presentamos a ustedes esta conferencia virtual denominada Terrorismo en el Perú, inicios y consecuencias y sus nuevas estrategias. A ver, vamos a pasar el PPT, un momentito, por favor. Y aquí está. Creo que la gran mayoría de ustedes, de nosotros, reconocemos y sabemos que en el Perú existieron dos organizaciones terroristas. Una, Sendero Luminoso, la otra, el MRTA. De hecho, este año se cumplen los 30 años de la captura de los cabecillas terroristas de estas organizaciones. Esto es propicio para recordar esta época del terrorismo, un tema que se ha quedado en el olvido por gran parte de la ciudadanía, ¿no? Debido a que, si ustedes se han dado cuenta, muchos de ustedes salieron del colegio y casi nada de la época del terrorismo se les ha contado. Actualmente ustedes están estudiando una carrera técnica, una carrera superior, y definitivamente pues van a ver temas muy abocados a las carreras que han elegido, ¿no? Que yo he visto que aquí están estudiantes de enfermería, estudiantes de negocios, estudiantes de contabilidad, y dudo mucho que lleguen a tocar este tema, porque no corresponde a su formación académica. Sin embargo, ese es un gran problema que ha generado que hoy día tengamos jóvenes desde los 16, 17 años que no sepan quién es Abimael Guzmán o quién es Víctor Polay. Como podemos ver aquí en la imagen, la foto de la izquierda pertenece a Abimael Guzmán Reynoso, cabecilla de Sendero Luminoso, una de las organizaciones que nos puso en vilo a toda la población peruana. Y al lado derecho, una foto que quizás para ustedes sea menos recordable o menos reconocida porque no tanto hemos hablado de esta persona. ¿Sabemos quién es? Por ahí a ver si pueden prender su micrófono. ¿Están con la opción de permitir sus micrófonos? Sí.
Si alguno de ustedes sabe quién es la persona de la foto del lado derecho, a ver, agradecería si nos ayudan ahí, para darnos cuenta de si reconocemos estas caras o no. Es común, ¿ah? Es común que en un salón de 100 jóvenes... Abimael Guzmán. No, el de la derecha. Abimael Guzmán es el de la izquierda, ¿no es cierto? Víctor Polay. Víctor Polay. ¿A qué organización terrorista pertenece Víctor Polay? Al MRTA. Exactamente, Víctor Polay al MRTA. ¿Y por qué les pregunto así? Porque muchos jóvenes no saben quién es Víctor Polay, y aún más deberíamos saberlo, porque, a ver, si nos ponemos a pensar, Abimael Guzmán es el cabecilla de Sendero Luminoso, ha estado condenado a cadena perpetua y ha fallecido, ¿no? El año pasado, hace poco, durante toda una controversia de el hecho de que no se sabía qué hacer con su cuerpo, ¿no? Finalmente su cuerpo fue cremado, sus restos, no sabemos los ciudadanos qué paradero final han tenido, ¿no? Pero Víctor Polay, que es el otro cabecilla terrorista, de él muy poco o casi nada se sabe. ¿Alguno de ustedes sabe qué condena tiene Víctor Polay? ¿A cuántos años fue condenado? Vamos, inténtenlo. Aquí no nos equivocamos, aquí estamos para aprender. Una idea, ¿cuántos años tiene de condena Víctor Polay? ¿Saldrá libre de prisión? 35 Tiene años de cadena prisión. perpetua. Así es, 32 años le dieron finalmente. Ok. Víctor Polay, muy diferente al pensamiento de muchos jóvenes, no saben que Víctor Polay sale libre pronto, en enero del próximo año. De hecho, el 3 de enero, Víctor Polay estaría siendo liberado de prisión. Y poco o casi nada sabemos de él o de su organización del MRTA. Vamos a hacer un pequeño paso cronológico sobre la historia de nuestro país. Recordemos, pues, esta primera fecha que les voy a mencionar, que es una fecha muy importante. Para los senderistas, esta es una fecha de festejo, de alegría, pero para todos aquellos peruanos que sufrimos la barbarie terrorista, es una fecha muy lamentable que recordar. El 17 de mayo de 1980, en Chukchi, Ayacucho, Sendero Luminoso hace su aparición por primera vez en escena. ¿Y qué hacen? Queman las ánforas electorales que serían utilizadas al día siguiente en las elecciones de 1980. Pero ojo, que no era cualquier elección presidencial. Debemos recordar que ese día, por primera vez, volvíamos a la democracia, después de un largo periodo de dictadura. Veníamos de vivir 12 años de dictadura militar. No era la primera vez que vivíamos en democracia, pero sí la primera vez que veíamos una democracia más completa. ¿Y a qué me refiero? A que por primera vez acceden al derecho al voto, ¿quiénes? Las mujeres y los analfabetos. Los campesinos, en gran mayoría de ellos, tenían por primera vez derecho al voto. Y en esta primera elección democrática, y esta primera fecha que debió ser pues una fiesta democrática para el Perú, es que atenta Sendero Luminoso. Sendero Luminoso se levanta en armas, inclusive hay que mencionarlo, a esa fecha le llaman el famoso ILA. De hecho, muchas niñas que nacen dentro de estos grupos senderistas tienen ese nombre, ¿no? Si nacieron el 17 de mayo, las nombran o las llaman ILA. ¿Y qué significa ILA? Inicio de la lucha armada. Y esta es una fecha celebrada hoy en día por los seguidores de Sendero Luminoso y de Abimael Guzmán. Pero muchos de ustedes se preguntarán, ¿y por qué hacía todo esto? ¿Por qué quemar las ánforas electorales? ¿Por qué inicia el terrorismo en el Perú? Sendero Luminoso, para empezar, llega al campesino y le dice, campesino, toma tus armas, lucha con nosotros, lleguemos al poder y cambiemos esta situación que se está viviendo en nuestro país. El Estado te hace pobre, el Estado no te da acceso a la educación, no te da acceso a la salud. Y como hasta suena bien esta oferta, pues muchos campesinos terminaron sumándose a esta mal llamada revolución del campesinado. Pero ¿qué cosa es lo que no le dicen al campesino y que no les cuentan a nuestros jóvenes actualmente? Que el campesino no estaba siendo invitado en realidad a formar parte de esta mal llamada revolución, sino que al campesino lo obligaban. ¿Y qué pasaba cuando el campesino decía, no, yo no quiero saber del tema, yo quiero seguir viendo mi tierra, mi chacra, mis animales? ¿Qué pasaba? Lo mataban.
Y lo mataban de la peor de las maneras, lo mataban con sus propias herramientas de agricultura. Empezaron a aparecer estas pintas, ¿no? Viva la lucha armada. Se levantaban en armas en diferentes distritos, en diferentes provincias. Si bien es cierto, esto comenzó en Ayacucho, no quiere decir que solamente para el año 80 Sendero Luminoso atentara en Ayacucho, sino que atentaban en diversas ciudades, ¿ve? Y los primeros años del terrorismo fueron los más demenciales. Aquí vemos, por ejemplo, imágenes de la masacre de Lucanamarca, donde en un solo día asesinaron a 69 campesinos, de la peor de las maneras, con hacha, con machete. 69 campesinos un día domingo, domingo de iglesia, ¿no? Domingo en una iglesia, estaban ahí los comuneros y llegan senderistas encapuchados y asesinan a todos. Habían menores de edad de 2 y 3 años a los que, aunque ustedes no lo crean, les quemaron las caritas y las manos con agua hirviendo. Habían chicas, señoritas, a las que les habían cortado las trenzas con hacha, la cabeza, el cuello, los degollaban. Esa era la barbarie terrorista que se vivía en aquella época. ¿Y por qué mataron a los campesinos de Lucanamarca, a estos comuneros? Los mataron porque ellos se habían levantado en contra de Sendero. Esto ocurrió en el año 83, a solamente 3 años de haber aparecido Sendero Luminoso. ¿Y qué pasaba con Sendero Luminoso? No solamente los obligaba a formar parte de esta revolución, sino que los torturaban, los asesinaban. Empezaron a aparecer los famosos juicios populares en la plaza de armas. Llegaban los senderistas y ahí ponían en el centro a aquellos que estaban en contra de la mal llamada revolución y los asesinaban frente a sus propios familiares, muchas veces con sus propias ropas. A veces les quitaban el pantalón y los ahorcaban, los degollaban dentro de esa plaza de armas. Y por si fuera poco, hay testimonios de familiares de víctimas del terrorismo asesinadas que cuentan, ¿no?, que los habían asesinado a su familiar, les clavaban, por ejemplo, un machete, un cuchillo, y los obligaban a formar una fila para que ese mismo machete se lo volvieran a clavar sobre el cadáver de su familiar. Eso se vivió en nuestro país. Era una situación terrible. Muchos niños, jóvenes, tuvieron que ver cómo mataban a sus padres delante de sus ojos, simplemente por no apoyar a estos grupos senderistas. ¿Y qué querían? ¿Qué es lo que buscaban? ¿Cuál era la situación? Ellos querían llegar al poder, pero llegar al poder por medio de las armas. Para aquel entonces, en toda América Latina se estaba viviendo las famosas revoluciones, ¿no? Las revoluciones que buscaban un gobierno de tipo socialista, de corte socialista. Por ejemplo, en Cuba vimos al Che Guevara, ¿no? Vimos en Nicaragua también el triunfo del socialismo, supuestamente, pero también por la vía de la guerra popular. Y en nuestro país querían hacer lo mismo. ¿Y cómo querían hacerlo? Abimael Guzmán quería impulsar su llamada revolución del campesinado del campo a la ciudad, iniciar con los campesinos en el campo, haciéndolos que se levantaran en armas y poco a poco avanzando hacia las ciudades, hacia las grandes ciudades. Esta historia se repitió en diversas comunidades, en diversos distritos, anexos, en provincias y en diversas regiones realmente. Es una historia muy triste que contar. Cuando a Abimael Guzmán le hacen el juicio respecto al caso de Lucanamarca, él claramente lo dice, ¿no? Es que teníamos que dar un escarmiento, teníamos que hacer saber que no nos iba a pesar la mano. Vean esa forma de hablar sobre la masacre de Lucanamarca. Y así como esa vivimos varios masacres, varios atentados, por ejemplo, Soras, el camión de la muerte, donde se subieron, secuestraron un bus cabanino, y se subieron y empezaron a pasar por distintos lugares, ¿no? Distintos distritos, bajaban y asesinaban a todos los que encontraban en su camino. Así vivimos en esa época. Y no solamente quedó con que hubieran masacres en el interior del país, sino que también vivimos atentados, cochebombas, voladuras de torre de alta tensión, porque no solamente era implantar el terror, el temor, no, sino que también se tenía que destruir las diversas estructuras del Estado. Por ejemplo, para acabar con la parte económica, se tumbaban las torres de alta tensión, así nadie podía trabajar, no había electricidad,
la economía se paraba. Para colmo, los atentados estos que detonaban las torres de alta tensión tenían unos costos altísimos. Un país que era pobre se empobreció aún más. ¿Ustedes se imaginan vivir así? ¿Se imaginan vivir de esa manera, con juicios populares en el interior del país, con masacres en las que morían 60, 50, 70 campesinos, 100 campesinos en un solo día? Empezaron a aparecer así los cuerpos, con letreros que decía, así mueren los soplones, en alusión a aquellos campesinos que buscaban apoyo de las Fuerzas Armadas, de la policía, para poder librarse del Sendero Luminoso que venía y atentaba en sus poblados. Apareció en alguna oportunidad también los perros colgados en diversos postes en calles distintas en la capital también, ¿no? Estos perros que tenían un letrero de Deng Xiaoping, era una firme protesta de Sendero Luminoso frente a un cambio de gobierno que se había realizado en China a la muerte de Mao. Temas que los peruanos no teníamos nada que ver, nada que ver. Para colmo, para el año 84, miren, yo había comenzado con el 17 de mayo de 1980. Para el año 84, aquí vemos, como si el pueblo lo pidiera, aparece por primera vez en escena el MRTA. Solo 4 años después de la aparición de Sendero. ¿Y qué hacen? Empiezan a hacer disparos a la comisaría de Villa El Salvador, una de las tantas comisarías que hay. Empezaron a hacer disparos. Con ello, ellos dan inicio también a su revolución. ¿Y qué quería el MRTA? También buscaban llegar al poder, pero por la vía de las armas, pero una llegada al poder político, igualmente para implantar un socialismo en el Perú. Y ellos no con la revolución del campesinado, del campo a la ciudad, sino con una revolución del proletariado, o sea, sus fuerzas se basaban en los obreros, en los trabajadores, y obviamente para hacer ello se basaron en muchas fuerzas sindicales en nuestro país. Empezaron a atentar no solamente contra comisarías, sino contra comisarías, municipalidades, colegios en algunos casos, y lo peor es que llevaron también esta lucha o este terrorismo, este atentado, esta guerra, la llevaron hacia los empresarios de nuestro país. Empezaron a aparecer no solamente los asesinatos selectivos, sino también los secuestros selectivos. Y aquí podemos ver un poquito más también imágenes de la época. Vemos los que le había comentado a ustedes, el genocidio de Lucanamarca, 69 campesinos fallecieron en un solo día, esto fue el 3 de abril del 83, el genocidio de Soras, donde 104 personas fueron asesinadas. Tenemos el atentado al bus de los húsares de Junín, que ocurrió en el año 89, aquí en Lima. Ahí hay una pregunta que si ponen correo institucional o personal, disculpen que me corte, sí, pueden poner el correo que deseen, es para que se les envíe su constancia del Congreso de la República. Tenemos en el año 92, por ejemplo, uno de los atentados que también marcó nuestro país fue el atentado a un canal de televisión. ¿Cómo fue? Sendero Luminoso se robó un camión de la Marina, le amarró un ladrillo al acelerador y lo soltó frente a Canal 2. ¡Pum! Voló todo. La primera vez que se realizaba un atentado hacia un medio de comunicación, ¿no? Y ¿por qué les menciono lo de que se robaron un bus de la Marina? ¿Qué sucede? Que Sendero Luminoso desde sus inicios actuó de manera camuflada, se camuflaban entre la sociedad, entre la población, entre los comuneros. Cuando en el año 81, por ejemplo, el terrorismo comenzó en el 80, para el año 81, Ayacucho es declarada en estado de emergencia por terrorismo y envían a los militares a la zona. Pero ¿qué sucede? Cuando los militares llegan a Ayacucho, a esta zona que había sido declarada en emergencia, se dan con la sorpresa de que no sabían contra quién combatían. ¿Por qué? Porque los senderistas no era que andaban pues uniformados y tenían algo que los identificara, ¿no? Sino que eran personas que podían ser campesinos y que no sabía nadie si era o no era senderista. Siempre actuaban bajo el camuflaje, ¿no? Nunca ellos decían yo soy senderista, el senderista era un incógnito. Entonces esto
agravó o hizo mucho más difícil poder identificar quiénes eran senderistas y quiénes no eran. De hecho, esto fue también un principio que utilizaron los senderistas. Como nadie sabía quiénes eran senderistas y quiénes no eran, una manera en la que también generaron temor y confusión en la población es que ellos robaban los uniformes de los militares, asesinaban a policías y militares con la intención de quedarse con sus armamentos y con sus uniformes. De esa manera es que vimos que muchos campesinos en los primeros años del terrorismo decían, ¿no? Han venido en la noche con vestidos de militares, no sabemos si son militares o si son terrucos. Y esa es, pues, gran parte de la confusión que se empieza a crear desde el inicio de la época del terrorismo. Decían, han venido con uniformes militares, pero han venido encapuchados, ¿no? Y se quedaban con esa duda de no saber quiénes eran los que estaban viniendo a sus zonas. Vimos también el último de los atentados con coche bomba que se realizó en el Perú, fue el del centro comercial El Polo, aquí en Lima. ¿Y saben cuándo fue? En el año 2002, para aquellos que piensan que todo terminó en los 80. No, no es así. Y en este atentado murieron 9 policías y 6 civiles. Ese es un atentado de los últimos que se realizó. Para el año 92, ya miren, han pasado 12 años desde la época del terrorismo, empezaron a incrementarse los atentados, ¿no? También llegaron a la capital con atentados más intensos, más fuertes. Y vimos, por ejemplo, ahora yo les menciono, nosotros estamos en el mes de febrero, este mes, el 15 de febrero, se conmemora la muerte, el asesinato de María Elena Moyano. María Elena Moyano era una mujer común, del distrito de Villa El Salvador, aquí en Lima, una zona muy pobre, donde había mujeres que se organizaban en comedores populares para poder encontrar la manera de sobrevivir día a día, ¿no? De mejorar sus gastos. Y ella las apoyaba a estos comedores populares. Ella era una política, de hecho, pertenecía a un partido político de izquierda. Pero ¿qué sucede? Sendero Luminoso no le gustaba, que ella hacía mucha bulla, que llevaba progreso a gente que vivía en pobreza. ¿Qué sucede? Que Abimael Guzmán, con su pensamiento ideológico del pensamiento Gonzalo, decía que solamente si la persona vive en pobreza, solo si vives en pobreza eres capaz de pensar en revolución. Entonces no les convenía que hubieran mejoras, ¿no? Entonces a ella la empiezan a amedrentar, le empiezan a enviar cartas con una bala, le dicen que pare, o que también empiece a apoyar a Sendero Luminoso, como habían visto que tenía una fuerza de convocatoria, también la quisieron sumar a sus filas, y María Elena Moyano corajudamente dice, no, yo no quiero, yo no puedo participar, yo no quiero participar en esto, y al contrario, empieza a alzar su voz de protesta, ¿no? Y empieza a convocar a las mujeres de los comedores populares a que salgan a la calle con ella a marchar por la paz, ¿no? ¿Y qué sucede? El día 15 de febrero ella se encontraba en una pollada, estás profundo, y me dicen que el audio no se escucha nada. A ver, por favor, si me pueden confirmar. Sí se escucha, sí se escucha. El audio ¿Sí? de las Ya. señoritas, sí. Señorita, por favor, súbale el volumen todo lo que pueda. Entonces, ¿qué pasó? Este día 15 de febrero, ella estaba en una pollada, estás profundo, y estaba con sus hijos, que sus hijos eran pequeños en aquella época, y se le acerca una terrorista de un comando de aniquilamiento de Sendero Luminoso, porque ellos estaban bien organizados, tenían sus bases, sus comandos de aniquilamiento, tenían casas de aniquilamiento. O sea, todo es toda una historia muy táctica para contar. Se acerca a ella y le grita, ¿no? Que viva la lucha popular, que viva la guerra popular, la lucha armada, y la empiezan a disparar. La matan a balazos frente a sus hijos, y como si fuera eso, pues muy poco, la levantan y le ponen un cartucho de dinamita en el pecho. Obviamente María Elena Moyano explotó.
Días después, cuando ya se hace su cortejo fúnebre, ¿no? A ella la llevan a enterrar, un montón de gente la acompañaba. Se dice que más de 10.000 personas acompañaron a María Elena Moyano en su último camino hacia su última morada en la tierra, y días después terminan dinamitando su lápida, donde la entierran a ella, ¿no? Lo terminan dinamitando. Se han hecho películas sobre ella, una muy conocida, Madre Coraje, los invito a que puedan verla también, como para también recordar estos atentados que nos ennegrecieron la vida. Otro de los atentados que fue muy, muy grande, muy terrible en nuestro país, es el del 16 de julio del 92, el atentado de Tarata. ¿Cómo se llama? Es la película Madre Coraje. Está en YouTube, está completita, así que la pueden ver ahí. No es apta para menores, por si acaso, así que ya saben, solitos la ven. El 16 de julio del año 92, Sendero Luminoso coloca un coche bomba cargado con media tonelada, escuchen bien, media tonelada de dinamita y anfo. Para que más o menos se hagan una idea, una granada de guerra, una granada que es chiquita nada más, tiene 100 gramos de dinamita, ¿ya? Una granada. Y una granada es capaz de matar en un rango de 25 metros cuadrados, en un rango de 25 metros cuadrados. Todos los que se encuentren en ese rango pueden morir a causa de una granada. Ahora, y tiene solo 100 gramos. La bomba que colocan en la calle Tarata tiene media tonelada de dinamita y anfo. El anfo se utiliza para que la dinamita tenga un alcance mayor. Media tonelada, ¿cuánto equivale? Son 500 kilos. 500 kilos de dinamita. En una calle angosta, que tenía edificios de departamento a la derecha y a la izquierda, y en la calle, en la parte de fuera, hay negocios, hay puestos ambulantes. Mi mamá era una comerciante ambulante, tenía su carretita ahí en la calle Tarata. Yo tenía casi 5 años de edad. Les recuerdo mi nombre, soy Vanessa Quiroga, la niña símbolo de la paz del año 1992. Yo soy una de las víctimas sobrevivientes del atentado de Tarata en Miraflores. Mi mamá tenía su carretita ahí, y ese día yo recuerdo que, bueno, mi mamá siempre me mandaba a almorzar al mercado, plan de 1 de la tarde, con mi hermano mayor, y después de eso ya mi hermano y yo nos íbamos a mi casa, ¿no? Ya mi mamá se quedaba trabajando en Miraflores, y mi mamá ya llegaba en la noche, pues, ¿no? A ver, pero ese día yo hice una pataleta en la tarde, y la recuerdo, la recuerdo. Recuerdo que grité, no me quiero ir, no me quiero ir, y me decido quedarme ahí en Miraflores. Mi mamá le dice a mi hermano, ay, ¿qué le harás tú a tu hermana? Pues, ¿no? Y mi mamá manda a mi hermano a mi casa, nosotros vivimos en Villa María, que está bien alejadito de Miraflores, y le dice, no, ándate a la casa, yo me quedo con la bebé. Entonces me quedé a acompañar a mi mamá ese día, cerca de las 9:15, mi mamá ya empezaba a cerrar el negocio para irnos, cuando de pronto hubo un apagón. Pero ojo, para aquella época los apagones ya eran cosa de todos los días. Todos los días nos quedábamos sin luz. Navidad, Año Nuevo, tú estabas 5, 3, 2, 1, ¡pah! Se apagaba la luz, ¿no? O sea, estábamos acostumbrados a eso. Hubo un apagón y yo me acuerdo que lo primero que yo hacía cuando había un apagón era que la agarraba de la ropa. La agarré de la ropa y recuerdo cómo ella se movía fuerte, se movía rápido para seguir guardando e irnos a casa. Cuando de pronto hubo una primera explosión de menor carga, y mi mamá grita, pues, no, coche bomba, me agarró de la mano, cruzamos hacia el frente, hacia la avenida Larco, o sea, alejándonos un poco de la calle Tarata, y cuando estaríamos por cruzar la pista, detona la segunda carga, que era la carga más grande ya. Yo recuerdo que, no recuerdo cómo es que llegamos a cruzar la pista, porque ahí justo nos agarra la explosión, pero sí recuerdo que después de todo un bullón y barullo y todo, yo abro los ojos y me veo a mí sentada en el piso, con mi mamá parada a mi costado derecho y un tío que nos acompañaba, ¿ya? Ellos estaban ahí, y voy a dejar de compartir para que me puedan ver mejor. Ya está. Este tío, un tío que nos acompañaba, mi mamá y yo, y recuerdo que yo la miro a mi mamá hacia arriba y le jalo de la ropa y le digo, me pica la pierna. Sentí una picazón, me picaba intensamente, pero no me dolía. Entonces yo veo hacia abajo y vi todo negro debajo, miro a mi mamá
y hasta ahí nomás me acuerdo. Ya, ¿qué habrá pasado? Me habré desvanecido, ¿no? Yo recuerdo ver todo negro, así como agua negra, me imagino que sería mi sangre. Antes de eso, pues yo sí recuerdo haber visto Tarata, todo a oscuras, el edificio del fondo que se incendiaba, yo vi al suelo y recuerdo que todo era como una sábana de vidrios, no había piso, la pista ya no era pista, todo brillaba por los vidrios de los edificios que habían caído. Y recuerdo que veo hacia abajo, veo todo negro y hasta ahí nomás, ¿no? Me quedé, me habré desvanecido y me habré desmayado. Mi mamá me levanta, me pone en los brazos de mi tío que nos acompañaba y le dice a él, llévatela al hospital, yo me quedo aquí. ¿Qué había pasado? Mi pierna izquierda de la rodilla para abajo ya no estaba y mi pierna derecha estaba totalmente abierta con el hueso expuesto, ¿no? En ese momento mi mamá decide quedarse en Tarata a buscar mi pierna. Algo increíble, ¿no? Un lugar en que estaba todo destrozado, todo a oscuras, la gente pidiendo ayuda, pidiendo auxilio. Y ella se queda a buscar mi pierna pensando que quizás si la encontraba me la podrían reimplantar. Desgraciadamente, esa no fue la situación que llegó a darse, no me pudieron reimplantar la pierna, mi mamá encuentra mi pierna en un estado inservible, ¿no? Encuentra mi pierna calcinada, con los nervios muertos. De hecho, una bombero se le acerca a mi mamá cuando ya ella encuentra mi pierna y mi mamá se sacó la blusa, una blusa blanca como esta, envolvió mi pierna y empezó a caminar y la bombero, muy jovencita ella, tenía 17, 18 años la bombero. Se le acerca y le dice, señora, la ayuda, y mi mamá dice, no, yo estoy bien, tengo la pierna de mi hija que quiero llevar al hospital. Obviamente mi mamá todavía estaba en estado de shock. Esta bombero la ayudó a mi mamá para que me ubicaran, ¿no? Porque ustedes recordarán, en el año 92, ya ha pasado tanto tiempo, en esa época no había celulares. Todo era pues teléfonos fijos o las policías, los bomberos se comunicaban vía radio, ¿no? Entonces empieza a buscar dónde hay una niña sin una pierna, con la otra pierna rota, y le dicen que estoy en el hospital Casimiro Ulloa. Pero cuando llegan allá, se encuentran con una imagen que se repetía siempre que había un atentado. El hospital lleno de gente por fuera buscando a sus familiares. La cantidad de personas que buscaban a sus familiares era increíble, policías, bomberos, serenazgos, y no me llegaron a encontrar. Así que empezaron a buscarme y ya finalmente dieron que yo estaba en otro lugar, me habían trasladado a una clínica para salvar mi pierna derecha. Desde ese día mi vida cambió por completo, en el sentido de que ya no era una persona completa físicamente, sino que me tocaría aprender a vivir con una prótesis ortopédica. Yo actualmente utilizo una prótesis ortopédica de la rodilla para abajo. La gente cuando me ve caminar no se dan cuenta normalmente que utilizo una prótesis porque, bueno, ya han pasado los años y he aprendido a utilizarla. Sin embargo, mi vida sí ha tenido bastantes choques, sobre todo emocionales, durante la época de la infancia, de la adolescencia. Fue muy difícil salir adelante, no les voy a mentir, fue muy difícil. Sobre todo, más que para mí, creo yo, fue muy difícil para mi mamá. Porque mi mamá era una mujer de escasos recursos económicos, era una mujer pobre. Tenía 2 hijos, no había papá, tenía el negocio de Tarata, que era una carretita ambulante, y ese día del atentado ella pierde todo lo que tenía en su negocio y encima una de sus hijas no tiene una pierna. ¿Y quién iba a pagar las operaciones? ¿Qué la prótesis? ¿Qué la medicina? No se podía, no había de dónde. Mi mamá tuvo que tocar puertas, buscar apoyo, salió en la televisión pidiendo ayuda para mí y es así que me llego a ser conocida como la niña símbolo de la paz. Anel Tausen, una periodista de la época, ve a mi mamá llorando, ¿no? Y le dice, señora, le dice, gordita, le dice, tenemos que hacer algo para que a tu hija la apoyen. Y es así que me sacan en televisión y me van a buscar, pues, ¿no? Al cuarto del hospital. Y alguien me pone el micrófono y dice, ¿no? ¿Qué te ha pasado? Y ahí por ahí en internet se encuentra el video y yo digo, me han robado mi piernita, ¿no? Con la inocencia de una niña de 5 años. Y mi mamá tuvo que soportar muchas cosas, salir adelante sola. En ese momento no hubo acceso pues a reparaciones económicas o a apoyo psicológico, que era lo que más necesitaba, pero se las tuvo que arreglar.
¿Por qué les cuento esto? Ustedes dirán, oiga, pero usted me está contando una historia muy personal. Pero el tema es que esto no es una historia personal, es una historia que en realidad le ha ocurrido a miles y miles de víctimas en nuestro país. Miles de personas en el Perú han tenido esa misma situación, que quedaron desamparadas económicamente, que no tuvieron apoyo psicológico, que era lo que más importaba. Ese problema se ha vivido en todo nuestro país. A ver, voy a compartirles nuevamente. Me dicen que no me escuchan, me da mucha pena, pero sí estoy con el audio bien, Mira, sí se te escucha, Vanessa, se ¿no? escucha, sí se escucha. Escucha muy bien, sí se la escucha muy Sí, bien. se la escucha Ay, clarito. gracias. Gracias, me alivia. Entonces son algunos nada más que tienen el problema del audio. Eso, tienen problemas Bueno, de audio. sí. Y quería comentarles que esta historia, como les digo, se replicó en muchas partes de nuestro país. Mi mamá era una comerciante ambulante, ella no tenía nada que ver con el sector público, ella no trabajaba en una municipalidad, ella no sabía pues de que el comunismo, que la izquierda, que el socialismo, o qué cosa era el imperialismo yanqui, de las cosas de las que hablaba Abimael Guzmán, ¿no? Ella no sabía nada de eso, ella simplemente salía a trabajar como todos los días y le pasó lo que nos pasó, lo que les cuento. Y así como a nosotros, a miles de personas. Ese día en Tarata, 25 personas murieron. ¿Eh? Yo pude haber sido la víctima número 26. No sé por qué, pero Dios me quiso viva. Quizás el propósito era de repente ¿no? Poder contar mi historia a jóvenes como ustedes que no vivieron esta época del terrorismo. Y realmente no es fácil, créanme que no es fácil. El camino que me ha tocado vivir ha sido un camino muy difícil. Desde muy pequeñita yo tuve que vivir el tema del bullying, un bullying terrible. O sea, yo llegué al colegio, miren, ocurrió el atentado cuando yo tenía 5 años y a los 6 años voy al colegio por primera vez, primero de primaria, y yo me doy cuenta en ese colegio que yo nunca iba a ser Vanessa Quiroga. Yo siempre iba a ser la coja, la pata de palo, la pisa hueco, la pirata, la poca pierna, todos los apodos que a ustedes se les puedan ocurrir con pierna, yo ya los he tenido. Y qué difícil manejar esa situación, ¿no? Con tan solo 6 años, mi mamá que tenía que trabajar, mi mamá no tenía tiempo para ponerse a secarme las lágrimas o para ponerse a hablarme, ella tenía que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar porque las terapias costaban y eso nadie nos lo pagó, mi mamá tuvo que romperse el lomo para hacer. Gracias a Dios mi mamá tenía mucha fe en Dios. Dios fue, creo, nuestro único bastón que nos ayudó a salir adelante. Y si hoy día yo estoy aquí y puedo contar mi historia y a veces se me cierra un poquito la garganta, es porque no recuerdo todo lo que nos ha tocado vivir. Pero también agradezco a Dios que gracias a Él seguimos aquí, seguimos con vida. Y hemos podido salir adelante y me gustaría que muchas otras personas que se han quedado de repente con alguna cicatriz, una herida de la época del terrorismo, que pudieran también superar las penas que nos ha dejado. Y es muy difícil también cuando se habla de víctimas del terrorismo que han perdido a sus padres, que han perdido a sus hermanos, a sus hermanas, gente que ha tenido que dejar todo lo que tenía en sus tierras e irse a otros lugares a vivir porque simplemente no podían vivir tranquilos. Bueno, quiero comentarles un poquito sobre las consecuencias que nos dejó el terrorismo en el Perú. Miren estos datos. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que bueno, es un informe, el único informe oficial que tenemos en el Perú, hubiera sido lindo tener otras más para poder contrastar. Este informe nos dice que fueron cerca de 70.000 peruanos que murieron a causa del terrorismo. Miren, y saquemos cuenta, según los historiadores, dicen que en la guerra con Chile murieron 10.000 personas, 10.000 peruanos, jovencitos, chiquillos, nomás que habían niños que habían enviado a la guerra, pero se fueron a pelear en una zona desértica donde no había civiles, ¿no? Para evitar las muertes civiles. Solo 10.000. La guerra con Chile. Cerca de 70.000 peruanos fallecieron a causa del terrorismo. ¿Y cuánto tiempo duró? Cerca de 20 años. 20 años, imagínense.
20 años. Según la Comisión de la Verdad, 132.000 niños quedaron huérfanos, niños que perdieron a su papá y a su mamá y ni siquiera sabían por qué los perdieron. ¿Cuántos hijos de policías y militares esperaron a que sus padres un día vuelvan a casa y nunca más los vieron? ¿Mm? Se dice que fueron más de 3.000 integrantes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas los que fueron afectados por esta época del terrorismo. Más de 1 millón de personas desplazadas que dejaron todo lo que tenían y se tuvieron que ir. 30.000 millones de daños materiales al sector público. Claro, se volaban las torres de alta tensión, puentes caídos, carreteras destrozadas, mobiliario público. 1.811 torres de alta tensión derribadas. Miren la cantidad, 1.800 torres de alta tensión. ¿Saben en cuánto está valorizada una torre de alta tensión? Aproximadamente $30.000. Dólares. $30.000. Miren, 306 centros de investigación y fondos destruidos. O sea, el progreso, adiós. Chao, progreso. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de todas estas consecuencias que nos dejó el terrorismo en el Perú? Facilito. Ustedes saben que el Perú es uno de los países más reconocidos internacionalmente, o sea, mundialmente, mejor dicho, por nuestra gastronomía, ¿no? O sea, tenemos la mejor gastronomía del mundo prácticamente. Tenemos Machu Picchu, que es una de las, ay, se me fue el nombre. Ahí por ahí me lo escriben en el chat, por favor. Yo sé, maravillas del mundo. Una de las maravillas modernas del mundo, exactamente. Tenemos Machu Picchu. Tenemos las mejores variedades de uva, de palta. Tenemos nuestros textiles andinos, que son los mejores catalogados en el mundo. Tenemos la mejor gastronomía. Tenemos todo un circuito de playas hermoso, desde Tumbes desde Tacna hasta Tumbes, Tumbes hasta Tacna. O sea, tenemos hermosuras en nuestro país, tenemos la mejor comida, tenemos lugares arqueológicos para visitar, pero ¿por qué no había turismo en aquella época? ¿Por qué nuestra gastronomía no era conocida? ¿Mm? ¿Por qué no habían exportadores como los hay hoy en día? ¿Mm? ¿Se han preguntado? Por el terrorismo. Es que en esos 20 años el mundo hablaba del Perú y decían, no, al Perú no vayas, porque allá en el Perú, entre peruanos se están matando. Uno de nuestros presidentes en la época del terrorismo decidió pagar solamente el 10% de las exportaciones a nuestra deuda externa. Y eso nos repercutió de manera histórica en la crisis económica de nuestro país. Los demás países del mundo nos tacharon como el país Perú inelegible, es decir, nadie nos prestaba dinero. Estábamos solitos contra el mundo. Así nos tocó vivir. Gracias a Dios salimos adelante. Yo me he saltado aquí alguna parte, creo. Sí, me he saltado, ya ven. Y no me quiero saltar porque es importante que conozcan esta historia. Para el año 92, solamente 2 meses después del atentado de Tarata, llegaron a capturar a Abimael Guzmán. Me imagino que muchos de ustedes sabrán de la Operación Victoria. De hecho, también hay películas sobre ello. Dentro de la DINCOTE, un grupo especial de inteligencia llamado el GEIN, fue creado en marzo de 1990, se creó este grupo de inteligencia específicamente para que capturaran a Abimael Guzmán y su cúpula terrorista. ¿Cuánto tiempo se demoraron en encontrar a Abimael Guzmán? 2 años. Solo 2 años. Solo en 2 años capturaron a Abimael Guzmán. ¿Y dónde lo capturan? En una casa en Surquillo, la casa de Maritza Garrido Leca. Ahí está con un puntito rojo, la 1574. Era una casa en la que ella tenía una escuela de baile en el primer piso, y en el segundo piso, oculto, se encontraba Abimael Guzmán y sus mujeres. Ahí con sus tragos, con su whisky etiqueta roja, con sus habanos, sus puros, que eran carísimos. Ahí se encontraba Abimael Guzmán, el hombre que había sido pues el autor de las masacres que les he comentado, de los atentados, los cochebombas,
las voladuras de torres de alta tensión, los asesinatos selectivos en el interior de nuestro país. ¿Cuántos profesores fueron asesinados por no querer formar parte de Sendero Luminoso? En esa época hasta se habían tomado las universidades nacionales. Si tú con tanto esfuerzo habías entrado a una universidad nacional piña, pues ahora te llamaban terrorista, porque a todos los metieron en un mismo saco. Eso se vivió en nuestro país. Gracias a Dios, a estos delincuentes terroristas los captura el grupo Hein. Y el grupo Hein no es un grupo grande de 100 personas, 200 personas, 200 policías, no, un grupo pequeño. Solamente 14 integrantes tenía el grupo Hein. Se disfrazaban de heladeros, se disfrazaban de personal que recoge basura, de mendigos, se disfrazaron algunos por ahí de enamorados, y entre beso y beso se terminaron enamorando de verdad, y eso es una historia que algún día tendré oportunidad de repente de alargar, pero ustedes la pueden encontrar, ¿no? Operación Victoria. Capturaron a Abimael Guzmán. ¿Cuántos años lo sentenciaron? Cadena perpetua. ¿Quién lo sentenció? Un juez sin rostro. Poco tiempo antes de la captura de Abimael Guzmán, se lanzó un decreto ley que tipificó el delito de terrorismo y mencionó cómo iban a ser los juicios. Y para salvaguardar la vida de los jueces, se pidió que los jueces fueran jueces sin rostro, ¿no? Que nadie supiera cuáles eran sus identidades. Desgraciadamente, luego ya con organismos internacionales, que son ONGs de pro derechos humanos, sacaron pues cara por estos delincuentes terroristas y pidieron que nuevamente se dieran las sentencias, pero por jueces que sus rostros sí se vieran. Y vemos, por ejemplo, quisiera mencionarles ahí el caso de Osman Morote. A Osman Morote primero lo sentencian a cadena perpetua, luego por el pedido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por una sentencia del Tribunal Constitucional, lo vuelven a enjuiciar. Y en este nuevo juicio, el juez ya no es un juez sin rostro, que tiene nombre y apellido. 2 días después de que le dan sentencia de 25 años, al juez que sentenció a 25 años a Osman Morote, lo asesinó. Y nadie, ninguna organización de derechos humanos, ni dijo, ni se pronunció respecto a ese hecho. El mismo año 92, se llegó a capturar en junio a Víctor Polay, que se había hecho ahí, no sé si pueden apreciarlo en esa foto, se había hecho la permanente. Polay es lacio, lacio trinchudo, pero se había hecho la permanente, se había hecho crecer el bigote, se había engordado para que no lo reconozcan, pero lo llegan a capturar. Una captura un poco cómica para algunos, ¿no? Se encontraba él en una cafetería en San Borja, pasaba un comisario con su alterno al lado y le dice: comisario, ¿ese no es Polay? Y el alterno le dice: no, ¿qué va a ser Polay? ¿Tú estás creyendo que Polay va a estar así tranquilo tomando su cafecito ahí a plena luz del día? Es Polay, le dice. Van, se acercan, lo detienen, una detención así sencilla. Polay saca su libreta electoral, que en aquella época pues era una libreta de cartulina amarillita, que los datos los tenía escritos con máquina de escribir, ahora ya no es así. Saca su libreta electoral y dice: no, se han equivocado, yo soy fulano de tal, no tengo nada que ver, no soy yo. Lo detienen, se lo llevan, le toman las huellas y bingo, era Polay. Lo llegan a capturar, lo meten preso. Polay no es la primera captura que tiene. A él lo capturaron en el año 89, en Junín, pero se terminó escapando al mismo estilo del Chapo Guzmán. ¿Por dónde? Por un túnel. Se fue con sus camaradas. Y en el 92, gracias a Dios, los pudieron volver a capturar. Y desde ahí ya purga condena. Miren, para esto, estamos hablando del año 92, todos los peruanos dijimos: ya, por fin se terminó, fiesta nacional. Capturaron a Polay, capturaron a Abimael. ¿Ya quién más nos va a poner terror? Pasaron 4 años, y en el año 96, nuevamente un gran atentado terrorista. ¿Cuál? Toman la casa del embajador de Japón en Lima. Llegan 14 merretistas, 14 nada más, entran a una casa del embajador, la residencia del embajador, donde se estaba celebrando pues el cumpleaños del emperador en Japón, ¿no? Lo estaban celebrando aquí en Lima y habían cerca de 700 invitados, entre hombres, mujeres, políticos, empresarios, de todo. Entran estos 14 merretistas,
esta vez al mando de Néstor Serpa Cartolini, que ahí está la foto, y toman por asalto esta residencia. De los 700 invitados terminan echando de la casa a los ancianos, a las mujeres, y se quedan con 72 rehenes. ¿Cuánto tiempo creen que se quedaron en esa casa? ¿Cuánto tiempo estiman? A ver, no me busquen en internet, por favor. Quiero participación activa. ¿Cuánto tiempo creen que duró ese secreto? 2 meses y picos. Poquito más, casi 4 meses, de hecho. 5 meses. No, casi 4. Fíjense, ¿ah? 3 y ellos toman la casa del embajador de Japón el 17 de diciembre del año 96, ¿ya? Y no le he puesto la fecha, el 22 de abril del año 97 se llega a dar el rescate. Vean cuánto tiempo ha pasado, casi 4 meses. ¿Y cómo llegan a darse el rescate? ¿Qué es lo que pedían estos señores? Pedían pues la liberación de los encarcelados en las diversas cárceles del país, ¿no? Piden la liberación eran exactamente 465 de sus miembros que estaban en las prisiones de todo el país, ¿no? Incluyendo a su miembro destacado, a Peter Cárdenas, a Víctor Polay y a la terrorista estadounidense que había sido recientemente condenada en esa época, Lori Berenson. Muchos de ustedes recordarán ese nombre, Lori Berenson, que ya fue liberada, ya se fue del país también. Y también pedía la liberación de su esposa. Serpa Cartolini tenía a su esposa en una prisión, ¿no? Así como también ellos pedían, además de la liberación de sus camaradas, pedían un avión con carga suficiente para llevarse a todos ellos a Cuba, ¿no? Y la no persecución de sus liberados. Ese era el pedido. El gobierno de turno, junto a las Fuerzas Armadas, tramó una estrategia, ¿no? Sin precedentes, algo que nunca se había hecho ni en el Perú ni en el mundo. En ninguna parte del mundo se había hecho esto. Y así nacieron, pues, los comandos Chavín de Huántar, que cavaron túneles, imagínense, cavaron túneles debajo de esa casa, y aunque no lo crean, una mañana en el diario La República salió, los túneles sí existen, el túnel sí existe, imagínense, una operación que era súper secreta. Es más, en Chorrillos, que es otro distrito, crearon una casa igualita a la casa del embajador, hicieron una réplica, como para ellos hacer su intervención de manera, pues, ya practicada, ¿no? Y tener la menor cantidad de muertos. Y llegan a actuar casi 4 meses después, como pude mencionarles, ¿no? La operación Chavín de Huántar ha sido y es una de las operaciones más exitosas del mundo. Es decir, las escuelas militares de otros países a nivel mundial alaban a la operación Chavín de Huántar. Dicen que es la mejor operación ejecutada en el mundo. Solamente, desgraciadamente, falleció uno de los chavines de Huántar, el héroe nacional único en el país, único héroe nacional en 2 países, el comando Juan Valer Sandoval, ¿no? Él ha sido llamado héroe nacional tanto en Perú como en Japón. Es un mártir de la pacificación nacional del Perú. La verdad es que esta historia de los héroes Chavín de Huántar también tienen sus películas, pueden leerla o verlas, yo los invito a que lo hagan, realmente es una historia muy conmovedora. Cuentan, ¿no?, cómo es que los comandos Chavín de Huántar entraron sin saber si saldrían vivos, tanto es así que indican, ¿no?, que muchos de ellos entraron con una vía puesta, para que en caso de que fuera necesario revivirlos o hacerles transfusión, ya estaban con la vía todo listo para salir. Los comandos dejaron cartas a sus familiares, para que en caso de que murieran, por lo menos de esa manera se pudieran despedir. Ninguno de los comandos pudo decirles a sus familiares que iban a entrar a esa casa del embajador. Imagínense. Es una historia muy conmovedora. Y quería mencionarles también del holocausto que sufrió la comunidad ashánica a manos de Sendero Luminoso. Y estos son casos que no se sabían para los años 90, 2000. Estos son casos que han sido recientemente publicados, hace pocos años atrás. Y es increíble la situación por la que tuvieron que pasar estos ashánicos. Es algo que muy poco se habla o se ha tenido conocimiento. Hubo un holocausto ashánica a manos de Sendero.
Por ejemplo, el 11 de noviembre del 2014, imagínense la fecha, se encontraron fosas comunes en Junín, donde se encontró unos 800 cuerpos de víctimas del terrorismo. En su mayoría eran nativos machiguenguas y ashánicas. La foto de la izquierda pueden ver que hay mujeres ashánicas liberadas de un campamento senderista, gracias a la operación militar N. Los crímenes cometidos contra los ashánicas en la selva central son poco conocidos. Sin embargo, este pueblo fue uno de los grupos étnicos más golpeados durante la época de terrorismo. De acuerdo con la Comisión de la Verdad, dice que el 10%, o sea, al menos el 10% de su población murió a causa del terrorismo. Y más o menos unos 10.000 integrantes se vieron obligados a desplazarse. Muchos ashánicas, además, padecieron trabajos forzosos en campos de concentración que tenía Sendero Luminoso. Los senderistas establecieron los llamados comités populares y comités de base, en lugares de difícil acceso de la selva central. Se trató realmente pues, de verdaderos campos de concentración ubicados en zonas alejadas de los ríos y en posiciones altas donde no podía haber una incursión militar o policial. La idea de que ellos no pudieran ser detectados desde los helicópteros y las lanchas de las Fuerzas Armadas fue realmente muy inteligente, ¿no? Por ese motivo no se supo mucho sobre ellos. Se dice ya justamente por las investigaciones que se hicieron a las personas que fueron liberadas, que muchas de estas personas tenían pues una anemia severa, sufrían de desnutrición, muchos habían testificado que otros morían de hambre, y que en algunos casos se fueron obligados a comer raíces, gusanos, tierra, y hasta se han dado casos testimoniados ya de antropofagia. Ustedes dirán, ¿qué significa eso? Eso es canibalismo, que entre ellos han tenido que comerse para subsistir. Es una situación realmente muy deplorable que se ha vivido en nuestro país. No olvidemos los crímenes atentados por el MRTA, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos ver las cárceles del pueblo. Yo les comenté al comienzo que el MRTA también hacía secuestros, secuestraban a políticos, a empresarios, y pedían dinero, pues un rescate increíble de dinero para supuestamente poder seguir llevando a cabo su revolución, ¿no? Estas cárceles del pueblo tenían medidas de, miren la medida, menos de 2 metros cuadrados, 1,41 m por 1,20 m, es un cuadradito, y ahí los metían a los secuestrados. Tenemos también el asesinato de las Gardenias, que asesinaron a 8 jóvenes por homofobia, 8 personas de estos grupos LGTBI que fueron asesinados en una discoteca en Tarapoto. Esto fue en el 31 de mayo del 89. También en la imagen de abajo podemos ver el asesinato de ay, perdón, no veo el nombre, se me fue el nombre, a veces se me olvidan los nombres, José, no llego a leer porque me sale ahí algo. El asesinato de él, si no me equivoco, era el ministro del Interior en la época del año 89 o 90. José López Albújar. Ahí está, José López Albújar, ya ves que me ayuda ahí mi coordinador, Grimaldo, gracias. José López Albújar salía de su casa para su trabajo y lo terminan asesinando de 30 balazos. 30 balazos. O tenemos el caso también muy conocido que fue de aquella época del ingeniero David Bayón Vera. A este señor que era un empresario lo secuestran, lo guardan en una de estas cárceles del pueblo, piden un rescate millonario, pidieron $5 millones a su esposa. Desgraciadamente no pudieron pagar el rescate y 4 meses después de haber sido secuestrado, aparece muerto, asesinado, muerto con una condición que no tienen idea. 35 kilos menos pesaba el hombre, 35 kilos menos de cuando había sido secuestrado. Yo creo que es importante no olvidar esas situaciones, las consecuencias que ya les había mencionado, y también creo que es importante que sepamos qué está haciendo el Congreso de la República frente al terrorismo. Muchos de ustedes dirán, está muy buena esta charla, ¿no? Que recordemos, pero ¿qué más hace el Congreso en la lucha contra el terrorismo? El Congreso, como ustedes saben, es la casa de la democracia y dentro de sus funciones tiene la función legislativa,
que es legislar, ¿no? Crear leyes o derogar leyes en favor de la sociedad. Y en el sentido de la lucha contra el terrorismo, se han aprobado diversas leyes, ¿no? Por ejemplo, algunas que les puedo mencionar. La primera, en el año 87, la primera ley que tipifica por primera vez el delito de terrorismo en el Perú. Luego de ello tenemos diversas, ¿no? Por ejemplo, hay la ley que impide que personas sentenciadas por terrorismo puedan trabajar en educaciones públicas y privadas a nivel nacional. Un sentenciado por terrorismo o por el delito de apología al terrorismo no puede trabajar en una institución educativa, ya sea pública o privada. Tenemos también la ley que tipifica el delito de apología al terrorismo. No sé si ustedes recordarán, quizás algunos años atrás, podían antes salir jóvenes marchando con sus cartelitos ahí, con la cara de Abimael Guzmán, pidiendo su liberación. Muchos de ustedes dirán, estos están locos. No, no es que estén locos, sino que no conocen la historia y han sido engañados en muchos casos. Pedían la liberación de Abimael Guzmán, y salían con sus cartelitos, y hablaban, y justificaban los atentados. Entonces, en el año 2017 se creó la Ley de Apología al Terrorismo, que tipifica la apología al terrorismo como un delito. ¿Y qué significa apología al terrorismo? ¿O qué tipifica? ¿No? Dice, el que públicamente exalta, justifica o enaltece un delito o a la persona condenada por sentencia firme como autor y partícipe del delito de terrorismo. Eso es el delito de apología del terrorismo. También tenemos las leyes que prohíben que una persona sentenciada por terrorismo pueda participar en las justas electorales. No pueden ser candidatos a cargos de elección. También aquí está, tenemos algunas resoluciones legislativas que ha dado el Congreso de la República, como aprobar la Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y extorsión conexa con estos que tengan trascendencia internacional. Estos son más que nada convenios, ¿no?, internacionales que se dan en nuestro país. Pero también hay algunas leyes que creo que son las más importantes que mencionar, ¿no? La que no permite que una persona sentenciada por terrorismo pueda ser profesor en instituciones privadas o públicas, la que no permite que una persona sentenciada por terrorismo pueda acceder a cargos públicos, la ley de apología al terrorismo, la ley que tipifica el delito de terrorismo, y tenemos una ley que de repente es la menos conocida, y que es la que menos se ha aplicado en nuestro país, más que nada por desconocimiento. Hay una ley que indica que en los colegios nacionales y privados, por lo menos una vez al mes, durante su momento de formación, debería hacerse un minuto de silencio para recordar a las víctimas del terrorismo. Esta ley no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque hay desconocimiento de la existencia de la misma ley, ¿no? También hay las leyes que se han dado para reconocer a nuestros defensores de la democracia, ¿no? Se ha reconocido como héroes de la democracia a los comandos de la Operación Chavín de Huántar, también a los integrantes del grupo GEIN. Asimismo, también se declaró defensores calificados de la democracia a los mineros que cavaron esos túneles para ingresar a la casa del embajador. Hablábamos de que este programa les iba a contar terrorismo en el Perú, sus inicios, cuáles fueron las consecuencias, y ahora vamos a hablar un poquito de las nuevas estrategias. Como ustedes bien saben, Sendero Luminoso y el MRTA han sido exterminados en las armas, ¿no? Pero desgraciadamente, ideológicamente aún subsiste Sendero Luminoso, y los rezagos o los remanentes de Sendero Luminoso ahora se encuentran en el BRAEM. ¿Qué significa BRAEM? Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, ¿no? Y en este lugar, en este espacio geográfico que de hecho es amplio, agreste y de difícil acceso, se encuentran los remanentes de Sendero Luminoso que hoy día están aliados con el narcotráfico. ¿Y bajo el mando de quién están? Bajo el mando de Víctor Quispe Palomino. Su hermano Jorge Quispe Palomino ya fue asesinado, fue ya dado muerto, ¿no?, en un operativo. Entonces, ahora están solamente bajo el mando de Víctor Quispe Palomino, y están aliados con el narcotráfico, y desgraciadamente todavía siguen siendo el bastión militar de Sendero Luminoso, y se hacen llamar
ya de una manera distinta. Ellos ya no son PSP, Sendero Luminoso, no. Ahora se hacen llamar el militarizado Partido Comunista Peruano o Fuerzas Armadas Revolucionarias del Perú. Hay que tener en cuenta también esas denominaciones. Y al igual que ustedes, están en un instituto y estudian una carrera técnica, o algunos de repente también estudian alguna carrera profesional, estos jóvenes estudian también, pero ¿qué estudian? La ideología. El marxismo, el comunismo, el leninismo, el pensamiento Gonzalo, es la bandera que enarbolan estos niños que hoy día los podemos ver en el Brain. En algún momento, hace ya algunos años, saltó a la fama un reportaje que hizo Canal 2 de televisión en la zona del Brain, donde se descubrió a los famosos niños pioneritos, que eran niños que se encontraban en la zona del Brain y que estaban siendo ideologizados con este pensamiento Gonzalo, que forman parte de las huestes terroristas en nuestro país. Esa es una situación muy deplorable, muy triste, que viven estos niños. En algunos casos estos niños han sido secuestrados, en otros casos se han secuestrado a las madres y han sido violadas para obtener niños para la mal llamada revolución. Estos niños pioneros se encuentran en el Brain. En esa oportunidad del reportaje que ustedes han visto, solo se liberó a 11 niños. Sin embargo, sabemos que aún continúa existiendo la misma situación. En alguna oportunidad yo por desconocimiento dije, ¿no? Ay, pero ¿y por qué si están en el Brain, si ya saben que están en el Brain, por qué los policías no van y bombardean? Pues no, decía yo, en mi ignorancia. Y luego me indican, ¿no? Que, claro, es que el Brain es un lugar amplio, grande, de difícil acceso, pero también es un lugar que, en el que viven personas que no tienen absolutamente nada que ver con Sendero. ¿Mm? Es un lugar en el que puedes encontrar personas que inclusive están en contra de Sendero, en contra de estos remanentes de Sendero que se encuentran en el Brain, ¿no? Es una situación muy compleja, muy difícil y que es manejada de manera muy política en nuestro país. Yo espero que en algún momento se pueda dar solución a esa situación. Sin embargo, creo que lo que podemos hacer nosotros es informarnos sobre qué pasó en la época del terrorismo, para que no nos tomen de tontos, ¿no? Que no nos engañen o nos cuenten una historia que no es. Hay organizaciones que se encargan a nivel internacional de limpiarle el nombre, por ejemplo, a personajes como Abimael Guzmán, y los ponen o los venden como pensadores, como que era un ideólogo, un hombre que quiso hacer una revolución en el Perú para que todos tuvieran una mejor vida, ¿no? Y algunos jóvenes, desgraciadamente, terminan creyendo estas historias, o les terminan diciendo que los terroristas en realidad fueron los militares, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando una mentira se dice muchas veces, termine convirtiéndose en supuestamente realidad o verdad. Y tenemos que tener en cuenta una cosa. En nuestro país no podemos tapar el sol con un dedo. En nuestro país hubo abusos por parte de fuerzas armadas, ¿sí? Pero estos abusos fueron identificados en su mayoría y han sido incluso judicializados. Y no podemos alabar o justificar el uso de la fuerza en extremos sin contemplar los derechos humanos. Yo creo que eso es importante mencionarlo. Pero también debemos entender una cosa. ¿Quién inició el terrorismo en el Perú? Sendero Luminoso. Con ello creo que podemos entender gran parte de esta historia que es de mucho dolor y mucho sufrimiento que nos ha tocado vivir a muchos peruanos. Yo personalmente, y creo que ustedes también podrán coincidir en lo mismo que yo, no quisiéramos nunca volver a vivir esa época. Jamás. Yo no quisiera que otra niña tuviera que sufrir lo que me tocó sufrir a mí o lo que le tocó sufrir a mi madre. Yo no quisiera que otro niño tenga que ver cómo asesinan a su padre en un juicio popular. Yo no quisiera, por nada del mundo, que una persona salga a la calle y de pronto el auto que está estacionado en la esquina explote.
No quisiera por nada del mundo que un niño esté yendo a su colegio a tener clases y que vengan de pronto encapuchados, tumben la puerta y griten que viva la lucha popular. Eso es lo que vivimos en nuestro país. No quisiera que mis hijos tengan que salir a un parque a divertirse y de pronto vengan encapuchados y se los lleven y no sepamos quiénes eran, si eran senderos, si eran los militares, y que nos vuelvan a meter esa duda en la cabeza. Ahora podemos disfrutar de ir a un cine, de ir a un centro comercial, de ir a comer con nuestros amigos, pasear por el parque, qué sé yo, ¿no? Tenemos la delincuencia que está muy brava también en nuestro país, pero ya no tenemos los atentados terroristas, los cochebombas, que nos torturaron durante décadas. Yo creo que eso tenemos que agradecer a las personas que han puesto de su parte para que el terrorismo terminara. ¿Y quiénes son estas personas? Porque yo creo que es importante reconocerlo. Las rondas campesinas, los comités de autodefensa que se formaron entre los campesinos para la lucha contra el terrorismo, el grupo GEIN, policías valerosos, militares valerosos, fuerzas armadas que en conjunto lucharon contra el terrorismo y organizaciones civiles también que se fueron sumando a la lucha, personas como María Elena Moyano, que se valieron de todo su coraje para decirle al terrorismo no, hasta aquí no más, y que empezaron a llamar a las marchas por la paz. Yo creo que tenemos que agradecer a todas estas personas por la pacificación nacional. Es importante decirlo, y creo que todos podemos coincidir en que aunque ahora no vivamos pues un país en el que todo sea pacífico, que no haya delincuencia, por lo menos no tenemos terrorismo. Y espero que no nos vaya a ocurrir. Muchísimas gracias a todos ustedes. No sé si hay alguna pregunta, o ahí tenemos a nuestro coordinador Grimaldo Mangiari, que lo quiero invitar también para que de repente nos pueda dar algunas palabras. Grimaldo. Gracias, gracias Vanessa, gracias en primer lugar saludar al Instituto Superior Fibonacci de Huánuco, ¿no? Y agradecer a su... creo que... agradecer a sus directivos y a cada uno de los participantes, ¿no? Por el interés de poder participar en esta charla que es tan importante. Y es cierto lo que dice Vanessa, ¿no? Tenemos que rechazar la violencia, venga de donde venga. No podemos volver a vivir esa época de terror, de miedo, de incertidumbre, en la cual se perdieron la vida de mucha gente inocente, gente que no tenía nada que ver con estos malos pensamientos. Imagínense copiar una revolución, ¿no? Y acá solamente para agregar un poquito más nada más a lo que ya muy bien ha expuesto Vanessa, ¿no? Una revolución maoísta, que es una de las que muy poco la historia lo menciona. Siempre se menciona el genocida, la matanza de Hitler, de Stalin, ¿no? Pero nunca se menciona de Mao. Y la cantidad de muertos que tuvo ese pensamiento, esa famosa revolución de Mao Zedong y el tiempo que estuvo en el poder, llegó a ser cerca de 70 millones de personas las que perdieron la vida. Y ese es el ejemplo que tomaba este grupo terrorista, ¿no? Entonces hay historia que hay que estudiarla, revisarla, y no simplemente seguir cánticos de sirena que en este momento están haciendo estos grupos que ahora son el brazo político de Sendero Luminoso, como es el Movadez y el FUDEC. Tienen que tener mucho cuidado. Y ya están ingresando a las universidades, a los institutos superiores, ¿no? Antes de que entramos en la pandemia ya estaba ingresando. O sea que cuando vuelvan a las clases, a las aulas, dentro de un mes y medio, 2, tienen que estar ustedes alerta. Y los que están aquí ya lo saben, ya no los pueden agarrar desprevenidos. Ya saben, ¿no? Conocen la historia, conocen el daño que hacen estos grupos terroristas. Pero hay algo que se le pasó a Vanessa. Dentro de todos los grupos, dentro de todas las personas que tuvieron que luchar contra la violencia terrorista, que fueron, como ella muy bien dice, las rondas campesinas, las rondas urbanas, las policías, los militares, las instituciones, las ONG, fueron los grupos religiosos, los grupos de fe. Fueron los más de 400 evangélicos que perdieron la vida, la Iglesia Católica, sus 3 mártires que fueron
que fallecieron en Ancash, y encima le pusieron un letrero, Sendero Luminoso, a estos 3 sacerdotes que también le pusieron, así mueren los que procesan la paz. O sea, imagínense, con eso, eso es más que decir, el pensamiento que tenían estas personas. Estaban en contra de la paz, y por consiguiente, si están en contra de la paz, están en contra de la democracia también. Muchísimas gracias. Gracias, Vanessa. Gracias, Grimaldo. Qué importante el mensaje, ¿no? Estaban totalmente en contra de la paz, y estar en contra de la paz es estar en contra de la democracia. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado el día de hoy. Los invitamos a que este tema no se quede aquí, que no termine aquí al cerrar esta sesión de Zoom y continúen con sus vidas normal como si nada hubiera pasado. Los invitamos a que lleven esta historia, que cuenten a sus padres. Oiga, mamá, papá, me han contado de la historia del terrorismo, me gustaría que me cuentes un poco más de lo que se vivió en aquella época. Miren que es difícil, ¿ah? Es difícil conversar sobre esto, y se los digo yo, que llegué a mi etapa adulta y me pregunté, ¿no? ¿Por qué mi mamá nunca me habló ni de Abimael, ni del MRTA, ni nada de nada? Mi mamá nunca me habló de la época del terrorismo. Era porque es algo difícil de lo que se tiene que hablar. Mi mamá no quería saber nada, pero eso también nos causa un daño. ¿Cuál es el daño? Que sin querer olvidamos nuestra historia. Entonces llevemos este tema de conversación a nuestros hogares para que escudriñemos sobre nuestro pasado y no nos dejemos engañar. Yetzabe, está con la manilla levantada. Ahí está. Sí, buenas tardes. De verdad, muy valioso el mensaje que ustedes han llevado. A nuestra querida ingeniera Vanessa Quiroga queremos agradecerle por su participación, por todo este contenido que nos ha llevado hoy en día. Muchísimas el promotor, gracias, el instituto, el director, todos los colaboradores, de verdad nos sentimos muy agradecidos por su participación, por compartir con nosotros su historia. Queremos felicitarle y expresarle nuestra admiración, respeto por su fortaleza, por su trabajo. Es muy loable esta lucha que ustedes están llevando. Expresarle que nuestra institución siempre tendrá las puertas abiertas para que puedan participar en todo tipo de actividades que quieran. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Instituto Fibonacci. Les recordamos a todos los jóvenes que están en esta sala que tenemos programada para la siguiente semana el taller de Cultura de Paz y Convivencia Democrática por un Perú sin Violencia, que es la siguiente parte de este taller conferencia. Muchísimas gracias a todos ustedes. Por favor, no olviden marcar su asistencia, y les pido el último favorcito, no sé si nos pueden encender sus cámaras para tomarnos una fotografía de recuerdo, que quiero conocerlos aunque sea de lejitos. Gracias, Doris. A ver, encendemos las cámaras un momento. Ahí está, protegida con su mascarilla. Gracias, Mari, Gray, Stalin, Leonor, gracias. A ver, ahí nos toma la fotografía. Señor Iván, ¿está listo con el dedo en el botón para la foto? Ahí está, listo. Ahí está, por favor, enciendan sus cámaras para que la pantalla se vea así grande, bonita, con todos sus rostros. Gracias a todos. Realmente yo estoy emocionada de que todo vuelva a ser presencial. Espero que ya este año, de repente, en unos meses, podamos volver a la presencialidad y poderlos visitar. En Huánuco ya anteriormente he estado en el Instituto Fibonacci, he tenido la oportunidad de visitarlos ahí en su campo de Graz, con alumnos arriba, abajo. Fue una experiencia inolvidable realmente, ¿no? Esperamos estar allí ahí con Grimaldo Mangiari y con Chito. Gracias. Allí los vamos a esperar nuevamente con todo el cariño y con todo el amor. Muchísimas gracias, señorita Yetzabe. Ahí está. Muchísimas gracias a todos ustedes. Buenas tardes y hasta la próxima. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.